Yo creo mucho en la enseñanza. Creo en el impacto que produce conocer la verdad y que la verdad te hace libre. Entonces sabemos que algo está pasando en cada uno. Y también está bueno escuchar, algunos de pasillo nos han dicho cosas y uno ve que Dios está trabajando y esto está bueno llevarlo y procesarlo, ¿sí? Trabajarlo e ir aplicándolo día a día. Así que yo les animo a que sigan en este camino. Miren, yo insisto mucho en que dimensionemos lo que estamos haciendo. Acá somos unos 60 matrimonios. Si ustedes hacen un promedio aproximado de 2 hijos por matrimonio, somos 250 personas. Pues sí, no es nada, pero es un grano de arena para impactar en el mundo. Al lado de 7.000 millones de habitantes, 250 no es nada. Sí que es mucho, porque nosotros nos estamos asegurando de formar a la siguiente generación y que esa siguiente generación entre en la sociedad y funcione como tiene que funcionar. Y yo hago mi parte, otro hace su parte y Dios empieza a levantar una generación de gente en todas las naciones que está teniendo esta misma visión y que está llevando a Cristo a su casa en la vida de todos los días y está reflejando a Cristo en sus hogares. Y esto tiene un impacto en las congregaciones y tiene un impacto en la sociedad, sí o sí. Como les decía esta mañana, cuando uno entiende, mi hijo tiene 15 años y dentro de 3 años entra a la sociedad y yo estoy trabajando para que él entre y funcione bien, yo ya estoy trabajando en una sociedad mejor. Yo ya sé que en 3 años, porque mi hijo entra a funcionar por sí mismo, la sociedad va a ser mejor porque él la va a hacer mejor. Es muy fuerte esto. Entonces, entendiendo esto y entendiendo que los matrimonios somos los responsables de la vida de nuestra casa, porque el matrimonio es la célula madre de la familia, quiero compartirles en este momento este tema que se llama el hogar teocrático. ¿Qué significa el hogar teocrático? Teocracia es el gobierno ejercido directamente por Dios o sometido a las leyes divinas a través de sus representantes o ministros con la autoridad delegada. Esto es un gobierno teocrático, que Dios gobierne en mi casa. El hogar teocrático sería que Dios gobierne en mi casa. Esto no significa que reemplazamos congregarnos en la iglesia de Cristo en la tierra, no. Porque a veces pasa eso, ¿no? Nos empezamos a creer que la tenemos, no hace falta ir y empezamos a vivir nuestra vida sin congregarnos y nos perdemos la riqueza que es la manifestación de Cristo en cada uno y ver el amor de Dios en cada uno. Esto no reemplaza eso, significa que la iglesia empieza en casa. Pablo dijo, el que no gobierna su casa, ¿cómo va a gobernar la iglesia de Dios? La manifestación de Cristo, el ministerio de la reconciliación, como hemos visto, empieza en casa. Entonces necesitamos tener un gobierno teocrático, entendiendo, como dice Daniel capítulo 4, versículo 17, que todos sepan que el Altísimo gobierna los reinos del mundo y los entrega a cualquiera que él elija, incluso a las personas más humildes. Dios es el rey del universo. Dios tiene un reino y Él es el rey. Y nosotros, cuando estamos en Cristo, somos ciudadanos del reino. Somos hijos de Dios, somos ciudadanos de un reino. Y nos congregamos en sucursales de ese reino. Porque la iglesia es parte del reino, no es el reino es más grande que la iglesia. Y Dios está estableciendo su reino y nuestro trabajo es extender el reino, el poderío, el dominio de Dios, la autoridad de Dios sobre la tierra. Y ese trabajo, como ya lo vimos esta mañana, empieza en el diseño original, en el matrimonio y en la familia. Y es la familia la que produce personas sanas, fuertes, completas, capaces de funcionar bajo los principios del reino. Y esas son las personas que llegan a las congregaciones y que impactan y que hacen la diferencia y que lideran en la humanidad, en la sociedad y producen el cambio. Ahora, ¿qué pasa entonces con las autoridades que están en la vida cotidiana? En 1 Timoteo capítulo 2, Pablo decía, ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. O sea, no es que porque entendemos que Dios es nuestra autoridad y nuestro gobierno, ya no vamos a respetar la autoridad que está en la tierra, no. La autoridad que está en cualquier área es autoridad delegada por Dios. Es autoridad puesta por Dios, nos guste o no nos guste, sea del partido que sea,
los reyes, los gobernantes los pone y los saca Dios. Y hoy están, mañana no están, pero Dios es un rey eterno que está siempre. Por eso es ridículo las cosas que pasan como el año pasado, que estábamos hermanos en Cristo peleados, familias peleados, hijos que nos hablaban con los padres por bandos diferentes políticamente hablando. Y ese tipo o esa señora está hoy y mañana no está. Y Dios es el Rey eterno. Entonces, bendigo a mi presidente y ojalá le vaya bien, pero no dependo de él, dependo de Dios. Mi lógica no es 2 más 2, 4. 1 más 1, 2. 1 más 1 es 1. Y 2 más 2 pueden ser 3 millones en Dios. Porque la matemática de Dios es otra. Entonces, cuando entiendo esto y empiezo a tener la actitud correcta, el primer beneficiado soy yo, porque dice que podemos así vivir una vida pacífica y tranquila. Nuestra función no es usar el Facebook para pelearnos con el mundo y decir lo equivocado que está el otro y generar guerra, porque el otro es del otro bando político. Nuestra función es generar paz, porque somos agentes de paz, somos embajadores de Dios, somos ministros de reconciliación. Y eso empieza en casa. Dice en Tito, también Pablo decía, Tito capítulo 3, recuérdales a los creyentes que se sometan al gobierno y a sus funcionarios. Tienen que ser obedientes, porque como aprendimos esta mañana, el reino funciona con autoridad y obediencia, así de sencillo. Autoridad, obediencia, y alguien en autoridad y alguien que obedece. Y si no te gusta obedecer, no vas a estar nunca en autoridad, y si estás en autoridad te va a ir muy mal. Porque así funciona el reino. Para estar en autoridad tengo que estar bajo autoridad y aprender a obedecer, y eso me da la autoridad y la madurez y la capacidad de poder estar en autoridad. Eso me da la madurez. La madurez, hoy hablábamos con alguien, la madurez es como cuando un niño, vieron que hay incluso medicamentos y cosas que dice poner fuera del alcance de los niños. O sea, a una altura donde el niño no puede alcanzar. Madurez significa que yo crecí, tengo la estatura que me permite llegar a la alacena y poder agarrar lo que está a mi nivel de madurez. Entonces muchas veces pasa que yo quiero agarrar cosas que están fuera de mi alcance, tengo que crecer. Entonces, dice, tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos. ¿Cómo nos faltaba recordar esto hace unos meses, no? En cambio, deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. En otro texto, en Romanos, Pablo dice, en lo que dependa de ustedes, traten de estar en paz con todo. Eso no significa que vas a estar en paz con todo, porque a veces el otro no quiere tener paz con vos, pero yo hago todo lo que esté a mi alcance para estar en paz. Y eso refleja a Cristo y eso refleja el reino. Cuando yo estoy en crisis, reacciono de manera hostil, mi enojo es del 1 al 10, siempre 10, o cuando hay situaciones difíciles puedo tener a Cristo crecido en mí y se nota, en vez de una reacción hostil, una reacción más pacífica, más madura, más pensante, más razonada, y puedo manejar los ambientes. ¿Entienden? Eso es lo que necesitamos en nuestras familias. Necesitamos vivir la coherencia del evangelio que vivimos. Necesitamos vivir la coherencia que trae el nuevo pacto en Cristo, donde vivimos todos los días, las 24 horas de todos los días, y nuestros hijos, nuestras esposas, nuestros esposos son los primeros impactados porque, como decíamos, veíamos en el bloque anterior, es evidente que sos carta de Cristo. Eso necesitamos. Debemos reconocer entonces y sujetarnos a la autoridad delegada por Dios en los gobiernos, pero nuestra confianza, siempre nuestra confianza debe estar puesta en el Rey eterno. Los gobiernos van a pasar, años más, años menos, cada 4 años en Argentina, pasan, pero Dios es el Rey eterno. Y nosotros somos sus hijos y somos ciudadanos de ese reino. Imagínate que Dios es tu papá y Él es el dueño del universo. ¿Qué problema de autoestima podés llegar a tener? ¿Qué necesidad de consejería vas a tener entendiendo que tu papá es nada más y nada menos que el dueño del universo? Y que ese papá dio lo más importante y precioso que tenía, que es su Hijo Cristo por vos. ¿Qué más te va a dar? O sea, ¿qué más te puede dar? No hay más nada. Si yo te doy mi hijo, ¿qué más te puedo dar? Entonces todo lo demás es obvio que está al alcance, si ya te dio lo más.
¿Entienden cómo cambia la mentalidad, ¿no? Cómo me cambia mi autoestima, cómo me cambia mi manera de ver las cosas, de interpretar la vida, de interpretar el mundo, cómo me cambia mi manera de relacionarme con mi esposa, cómo me cambia mi manera de ver a mis hijos, cómo me cambia mi mentalidad, y tengo una mentalidad global porque entiendo que Dios está haciendo un proyecto en la tierra, y dejo de mirar mi ombligo, dejo de mirar mi pueblito, mi ciudad, y empiezo a ver la nación, y empiezo a ver las naciones, y empiezo a ver el mundo, porque Dios está haciendo algo y quiere usarnos como protagonistas. Necesitamos cambiar la mentalidad, y eso se lo tenemos que transmitir a nuestros hijos. Dice Colosenses capítulo 2, por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. O sea, hay una vida, como dijimos esta mañana, de café con leche. Ya somos café con leche, ahora vivimos en Él. Él es café, yo leche, o Él es leche, yo café, no importa, pero ya nos mezclamos con Cristo y ahora somos café con leche. Eso es dependencia. Si ustedes se ponen a pensar en el diseño original, en el huerto del Edén, había una dependencia de Dios. Estaba todo resuelto, todo ordenado, estaba todo bien. Adán y Adana, Adán, versión hombre y mujer, estaba en relación dependiente con Dios y tenían todo resuelto. Y no necesitaban otra cosa, hasta que se les ocurrió hacer su camino y empezar a depender de sí mismos. Pero nosotros hoy tenemos que volver a recuperar esa dependencia. Entonces, cuando atravesamos situaciones, cualquier situación, buena o mala, como familia, poder depender de Dios y preguntarnos, ¿qué es lo que Dios nos está queriendo enseñar en esta situación? ¿Nos va bien? Ser agradecidos. ¿Nos va mal? Ser agradecidos y dependientes. Dios, enséñanos. No nos saques rápido de esta, más vale enséñanos, porque como vimos hace un rato, si nos salimos rápido de la situación de crisis, probablemente dentro de un tiempo tendremos que volver a pasar por otra similar o no para aprender, porque no hemos aprendido. Y vamos creciendo y tenemos la estatura para llegar a las cosas que son de nuestra madurez. ¿Sí? El tema es que invertimos tanto tiempo en cosas superficiales y que no edifican. Tiempo corriendo atrás de las añadiduras, el trabajo, miles de horas laburando por los hijos, ¿no es cierto? Para que no le falte nada. Y le metemos y corremos, y el banco, y las deudas, y las cuentas, y cuando nos damos cuenta, se pasó la vida. O a veces vamos a algo más sencillo, lo cotidiano. ¿Cuánto tiempo le dedicas a tu teléfono? ¿Cuánto tiempo le dedicas a las redes sociales? ¿Cuánto tiempo le dedicas al televisor? ¿A las novelas? Yo sé que a ustedes no les pasa esto, les cuento lo que pasa en otros retiros a donde vamos. Pero es tiempo de invertir y llenar nuestras mentes, nuestros espíritus, nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, de los principios del reino de Dios. Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado, y era Él en persona. Necesito a Cristo, quiero el reino, es Cristo. Venga tu reino, sea como en el cielo, también en la tierra. Venga tu reino, venga Cristo. La autoridad de Cristo, el gobierno de Cristo, el orden que trae Cristo. Necesito a Cristo. Es la única manera de garantizarnos que como familia nos vaya bien, como matrimonio nos vaya bien. Como familia debemos vivir en lo cotidiano con mentalidad de reino, siendo coherentes. La coherencia es algo muy importante. Lo que hace que el mundo crea es tu coherencia. Al mundo no le impacta los shows que hacemos, no le impacta todo lo que digas, no le impacta cómo te vestís, ni siquiera la calcomanía de tu auto. Y algunos llenan todo atrás de calcomanía, pero cuando llegan a ver tu vida, por eso es algo bueno que Dios hizo en la familia. Yo puedo ser muy groso acá, qué groso cómo está hablando un psicólogo reconocido, pero cuando llego a mi casa se ve la verdad, quién soy. Y en mi casa se ve quién soy y en mi casa se ve cuánto realmente vivo de lo que te estoy diciendo en este momento. Entonces yo sería un tremendo caradura si estuviera diciéndote cosas acá que no estoy viviendo. Y tengo a mi esposa acá mirándome. A veces cuando viajamos tenemos a nuestros hijos sentados en primera fila. Necesitamos ser coherentes porque lo que impacta en la vida de la gente es la vida que vivís. Hay mucha gente que nunca va a llegar a leer una Biblia, nunca va a ir a una iglesia, pero te está leyendo a vos. Por eso Pablo dijo, ustedes son carta de Cristo. Necesitamos como familia ser carta de Cristo, que la gente lea en nosotros las 24 horas todos los días lo que decimos que creemos. Pero más todavía impacta en nuestros hijos, cuando nuestros hijos ven la coherencia de lo que nosotros decimos que creemos.
Porque muchas veces nos vamos a nuestra congregación y somos un terremoto en la alabanza. Sí, Dios todo lo puede, ¡guau! Y hacemos todo un escándalo. Y después llegamos a casa y estamos deprimidos porque no nos alcanza para pagar las deudas y nuestros hijos nos ven y le decimos, suena el teléfono y decirle que no estoy, le hacemos mentir. Pasamos el semáforo en rojo, no pagamos algún impuesto. O sea, nuestro hijo tiene 14 años y le damos el auto para que maneje y la ley dice que puede manejar recién a los 18. No, pero estamos en un pueblo, no pasa nada. Y le estamos metiendo todo el tiempo inocentemente, porque a veces son cosas muy inocentes, pero es un mensaje el que le estamos dando a nuestros hijos de impunidad. No pasa nada. Manejar con 14, no pasa nada. Eso se llama impunidad. Puedo hacer lo que quiero y no tengo consecuencias. O sea, no hay que ir a grandes cosas. A veces con pequeños detalles le estamos enseñando incoherencia a nuestros hijos. O sea, cuanto más coherentes seamos entre lo que vivimos y lo que creemos, más sólidos somos, más creíbles somos. Y la gente ve y ve a Cristo y la gente quiere lo que nosotros tenemos. Cuando nosotros somos incoherentes, la gente no quiere lo que vos tenés. Y ya lo hemos visto muchas veces. Ese cristiano, me está cargando. ¿No? Ese va a la iglesia. Como si la iglesia fuera, ¿no? Pero bueno. Fíjense qué interesante. Esto le decía Moisés al pueblo de Israel en Deuteronomio capítulo 6. Esto es del antiguo pacto y Dios tenía desde siempre el mismo proyecto, un proyecto familiar. Y dice, esos son los mandamientos, decretos y ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos, generaciones, teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces todos los decretos y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Y siguen con la palabra obedecer, ¿no? Y esa es la clave, autoridad, obediencia. Entonces todo te saldrá bien. Si haces ¿qué? Obedecer. Y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluye leche y miel, tal como el Señor tu Dios de tus antepasados te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor nuestro Dios, solamente Él es Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, o sea, es algo permanente, cotidiano, algo natural. Vamos a hacer el culto familiar y hacemos toda una cosa, un show, y traigan la Biblia, y nos sale la voz de mexicano, ¿viste? Y empezamos a impostar la voz, aleluya, hermano, vamos a hacer el culto. Es una vida normal, cotidiana, común y corriente. Puede ser que sea algo que haces en un momento donde te juntás con tus hijos y tenés un momento de estar aprendiendo de las cosas de Dios, pero es más que eso. Lo que estamos leyendo acá es algo permanente, cotidiano, natural, que se transmite en la vida que uno va viviendo permanentemente. Dice, cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, o sea, todo el tiempo, átalos a tu mano y llévalos en tu frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de tu entrada de tu casa y sobre las puertas de tu ciudad. O sea, es algo que estamos haciendo todo el tiempo. Coherencia. Ahora, como sabemos, todo esto era sombra de lo que había de venir. O sea, era un modelo, era como si fuera una imagen, una foto de lo que iba a venir, que es Cristo. Y ahora estando en Cristo y Cristo viviendo en nosotros por el Espíritu Santo, con más razón es todo el tiempo y todos los días. No es Cristo, no es algo que yo tengo de rato y después me voy, ahora me dedico a trabajar. Y ahora me voy al cine. Y voy dejando a Cristo, ¿viste? No, Cristo está conmigo, en mí todo el tiempo y lo que vivo y lo que hago todo el tiempo es parte en Él, andar en Él. Presten atención qué interesante este texto. Dice, yo soy la vid, decía Jesús, verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan frutos para que den aún más. Entonces a veces puede suceder que estamos en procesos de poda. Dios te está podando como el labrador para que traigas más fruto. Por eso te decía, no le escapes a las crisis. Mira qué es lo que Dios te está enseñando. Dice, ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di.
permanezcan en mí. ¿Se acuerdan que hablamos esta mañana la diferencia acerca de permanecer y acerca de ser íntimos? Ser íntimos es de a ratos, de a momento, y permanecer es algo permanente, algo que yo me comprometo a hacer, algo que tiene que ver con la persona. Y yo permaneceré en ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. En otra versión dice, separados de mí nada pueden hacer. Fíjense qué gráfico, qué sencillo, o sea, ni siquiera hay que dar mucha vuelta a lo que dice. Es así como lo dice. Ciertamente, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca, y todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será hecho. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Yo les he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. Cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Vos podés decir, yo amo a Dios, pero no obedecer los mandamientos no es coherente. ¿Ven la coherencia? Dice, cuando obedecen mis mandamientos, permanecen en mi amor. Así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre, permanezco en su amor. Cristo es nuestro modelo. Les he dicho estas cosas para que se llenen de gozo y así desbordarán de gozo. O sea, lo que está diciendo acá es que necesitamos todo el tiempo tener hábitos personales, hábitos matrimoniales, hábitos familiares que nos lleven a vivir en los principios del reino, a permanecer en sus mandamientos. Y eso es lo que necesitamos en nuestro hogar. Un hogar teocrático es un lugar donde se generan ambientes de paz, ambientes de justicia, ambientes de fiesta, de gozo, donde se manifiesta el amor, el orden, son los lugares donde Dios quiere manifestarse, donde Cristo puede manifestarse. Porque Dios no trabaja en el desorden. Yo no puedo hacer lo que quiero con mi vida de acuerdo a mis propios mandamientos, a mis propias leyes y pretender que Dios bendiga eso y que Dios se manifieste. Yo no puedo pretender que siendo una persona hostil, una persona que genera rencilla en mi casa, pretender que la paz de Dios se manifieste en mi casa. Lo que necesitamos es que la vida de Cristo se empiece a manifestar cada vez más en nosotros, que estemos conectados a Él, conectados a sus mandamientos, conectados a sus principios, de manera que afectemos los ambientes. Nosotros tenemos la capacidad de afectar los ambientes. Y esto hasta las personas que no viven en Cristo lo podés ver. ¿No viste que a veces estás en un lugar con gente y llega alguien y se pone todo mala onda al ambiente? Porque tenemos la capacidad y Dios nos diseñó de esa manera de afectar los ambientes. Ahora, imagínate que ahora está Cristo en vos. A donde vas, llevas a Cristo. Cuanto más se note Cristo, más vas a afectar los ambientes, porque el reino, como ya dijimos, es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Si tenés a Cristo crecido en vos, maduro en Cristo, lo que vas a manifestar es eso, ambientes de justicia, ambientes de paz, ambientes de gozo, ambientes de reino. Imagínate eso en tu casa. ¿Por qué a veces estamos en rencilla, en mala onda, la mesa es un caos? Porque no está manifestándose Cristo, está manifestándose nuestra vieja manera de vivir, lo terrenal, nuestros propios principios y deseos y cosas, y no se está manifestando Cristo. Dice 2 Corintios capítulo 5, pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Como vimos hace un rato, Dios reconcilió todo con Él a través de Cristo. Y ese ministerio de reconciliación nos dio a nosotros. Y lo más coherente sería que ese ministerio de reconciliación empiece en nuestro matrimonio, empiece en nuestra familia, con nuestros hijos. Porque si no, no tenemos ninguna autoridad para ir a tratar de reconciliar a los demás con Dios. Lo hacemos porque nos encanta fingir y a veces tiene más prestigio ser un líder reconocido en la congregación, aunque en tu casa sea un desastre. Lo hemos vivido.
pero ese no es el diseño de Dios. Y eso no te sirve de nada porque se quema así y se va de golpe. Pero sí tiene autoridad cuando vivimos coherentemente y cuando llegamos a nuestra casa y nuestros hijos están admirándonos y están valorando lo que somos, lo que hacemos y cómo vivimos. Si somos coherentes con lo que creemos las 24 horas de todos los días, podremos disfrutar y vivir bajo el amparo del Altísimo, como dice el Salmo 91. Dice, el que vive al amparo o al abrigo del Altísimo encontrará descanso a la sombra del Todopoderoso. Pero yo tengo que estar bajo el abrigo del Altísimo. Tengo que estar en Él. No puedo pretender estar con su cuidado, su protección, si yo estoy viviendo a mi manera fuera de Él. Debemos entender que en Cristo debemos permanecer y no solo ser íntimos, como dijimos. Íntimos son momentos, pero permanecer es permanente. Permanecer tiene que ver con su persona, con su amor. Permanecer en su amor es la clave de todo, porque es un pacto generacional. Yo permanezco, mis hijos permanecen, mis nietos permanecen, mis bisnietos permanecen. Hago un pacto que afecte mis generaciones, no tomo a la liviana lo que estoy haciendo. El impacto es grande. Si Dios está presente y gobierna nuestra casa, podemos disfrutar de sus cuidados, de su protección, de su provisión, de su descanso. Cuando nos ajustamos a los diseños del reino, lo que vamos a tener como resultado es los recursos de Dios disponibles. Por eso a veces no nos alcanzan y vivimos mal, porque vivimos de acuerdo a nuestros propios principios. A la matemática, 2 más 2, 4. Ahora 12, pagamos en 12 cuotas y gastamos más de lo que podemos pagar y nos metemos en cuota y después lo que gano al mes no me alcanza para pagar las cuotas 12 acá, 12 allá y cuando me junté todas las cuotas que tengo que pagar al mes no me alcanza. Esos no son principios del reino. Si vivo bajo los principios del reino tengo recursos ilimitados, como dijo Jesús. ¿Qué hay para darle a comer a 15.000? 5 panes y 2 peces, ok, me alcanza, trae, y sobró. La matemática de Dios es esa. Le doy de comer a 5.000, o a 15.000, o a 10.000 con 5 panes y 2 peces. A Dios le alcanza. Ese es su recurso. Pero no si no estamos conectados, si no estamos viviendo de acuerdo a sus principios. Fíjense qué interesante que, ¿se acuerdan del Salmo 23? Dios es mi pastor, nada me faltará. En el hebreo original dice, el Señor es mi pastor, Él nunca me falta. Esa es la clave. No es que nada me va a faltar, las añadiduras no me van a faltar. No. Dios es mi pastor, Él no me falta. Porque si Él no me falta, tengo todo, si Él es el dueño de todo. Y ya me dio todo, porque me dio a Cristo y con Él todo lo que necesito. Ya soy bendito en Cristo, soy libre en Cristo, soy salvo en Cristo, soy sano en Cristo. Todo lo que necesito, las bendiciones, todo lo que necesito ya lo tengo. Necesitas sanidad, empezá a tener hábitos de buscar en Cristo lo que ya tenemos. Somos una familia en Cristo. Ponele la mano a tu esposa cuando está enferma y declarar la sanidad de Cristo sobre ella. Cristo ya llevó las enfermedades en la cruz. Hace 2000 años sos sano. Todo lo que necesitamos lo tenemos, pero tenemos todavía la idea de que tenemos que ir a buscar a alguien que tiene mal el teléfono rojo de conexión con Dios, me va a tocar y me va a bendecir porque, pedí a Dios por mí. No, si yo ya tengo a Cristo en mí. Hábitos donde Dios gobierna en nuestra casa. Esta perspectiva de lo eterno es lo que necesitamos como familia. Cuando vivimos así, todo tiene sentido, porque estamos viviendo nuestras vidas de acuerdo a los principios de Dios. Yo no puedo tomar como hostil una situación difícil, me robaron algo, pasamos alguna situación difícil de salud, porque estamos viviendo en un mundo donde todos somos iguales, nadie está tocado con la varita mágica que no te va a pasar nada. A mí se me murió un hermano a los 19 años en un accidente automovilístico. A todos nos pasa y nos puede pasar cualquier cosa de este tipo. Te roban, te pueden matar, te puedes enfermar. O pueden intentar matarte porque en realidad tengo el concepto de que las personas que tienen propósito no pueden morir, entonces no me preocupo. Pero ese tema es largo y profundo para otro día. Pero lo que necesitamos entender
es que cuando estamos viviendo los principios del reino tiene sentido, porque si me pasa algo, Dios está usando eso para hacerme crecer, para llevarme a otro nivel y para que mi espalda se aguante el peso de lo que Dios quiere poner sobre mí para hacer en mi generación. A Saúl le pasó esto. Saúl no había tenido formado su carácter y no se aguantó el peso de la autoridad sobre la nación. ¿Y a quién levantó Dios? A David, alguien que había pasado por el cuidado de las ovejas, por el desprecio de sus hermanos, nadie se acordó de él cuando vino a ungirlo como rey. Él, después de ungido como rey, termina sirviendo a Saúl, que era el rey. Técnicamente David ya era el rey, pero se sujetaba en obediencia a Saúl, que era la autoridad delegada como rey en ese momento. Nunca levantó la mano. Eso es un carácter. Como leí por ahí el otro día, carácter es sentarte a cenar con Judas sabiendo que te va a entregar. ¿Entienden? Entonces, cuando como familia entendemos esto, ya no empezamos a destartalarnos todo, a destruirnos y a caernos todo cuando nos pasan situaciones difíciles, porque las situaciones difíciles nos están formando como familia para llevarnos a otro nivel y el impacto es mayor. ¿Por qué? Porque todo se trata de influencia. La vida se trata de influencia. Entonces, hoy podés influenciar a tu casa, pero si creces, podés influenciar a tu barrio. Y si creces y madurás, podés influenciar. Es como en el trabajo. Una cosa es ser el pinche que barre el piso y otra cosa es ser el gerente. El nivel de influencia es otro. Necesitamos crecer en influencia, pero la manera de crecer en influencia es siendo coherentes. Como familia debemos cuidar que el amor sea el ambiente central en nuestra casa. Cuando Dios es quien gobierna nuestra casa, se tiene que manifestar su amor. Porque si no, no es coherente. Por eso Jesús decía, busquen el reino primero y lo demás viene por añadidura. El reino es la autoridad de Dios, el reino es Cristo y Cristo es amor encarnado. Cristo es la vida, Cristo es la paz, Cristo es la vida. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dijo Jesús. Miren que dice 1 Corintios, el amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera, no se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. Trasladá esto a tu casa. Qué bueno, ¿no? El amor nunca deja de ser o nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanzas y se mantiene firme en toda circunstancia. Porque el amor no es una decisión. La clase del fruto del Espíritu Santo que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. Dice Gálatas 5, no existen leyes contra esas cosas. Esto es urgente que lo empecemos a vivir en nuestra casa. Siempre lo hemos entendido como personal. No es personal. Es matrimonial, es familiar, es un paquete completo. Entonces, cuando vivimos en Él, como dice Hechos 17:28, en Él vivimos, nos movemos y somos, se tiene que manifestar el gobierno y el orden de Dios. Y quiero que terminemos, te quiero leer un texto. Colosenses capítulo 3. Dice así, no lo busques, después léelo en tu casa. Escuchá y deja que el Espíritu Santo te hable a tu corazón y con esto vamos a terminar. Dice, Dios les dio nueva vida, pues los resucitó juntamente con Cristo. Por eso dediquen toda su vida, a hacer lo que a Dios le agrada. Piensen en las cosas del cielo, donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. O sea, dejar de pensar en las cosas superficiales de este tiempo. Que no disfrutala si la tenés, pero que no esté tu corazón ahí. Porque nuestra mirada, nuestra perspectiva tiene que ser la eternidad, tiene que ser lo eterno, lo que tiene realmente sentido. Piensen en las cosas del cielo donde Cristo gobierna a la derecha de Dios. No piensen en las cosas de este mundo, pues ustedes ya han muerto para el mundo y ahora por medio de Cristo Dios les ha dado la vida verdadera. Cuando Cristo venga, también ustedes estarán con Él y compartirán su gloriosa presencia. Por eso den muerte a todos sus deseos malos, a las cosas terrenales, dice en otra versión. No tengan relaciones sexuales prohibidas, no sean indecentes, dominen sus malos deseos, no busquen amontonar dinero, pues es lo mismo que adorar a dioses falsos. Todo esto hace que Dios se enoje con los desobedientes. Ustedes mismos se comportaban así antes de conocer a Cristo.
Pero ahora tienen que dejar también todo esto. No se enojen, no busquen hacer el mal a otros, no ofendan a Dios, ni insulten a sus semejantes, ni se mientan unos a otros, porque ustedes ya han dejado la vida de pecado y ahora viven de manera diferente. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. Por eso ya no importa si alguien es judío o no lo es, si está circuncidado o no, tampoco tiene importancia si pertenece a un pueblo muy desarrollado o poco desarrollado, o si es esclavo o libre. Tampoco tiene importancia porque lo que importa es Cristo, y Cristo lo es todo y está en todos. Dios los ama mucho a ustedes y los ha elegido para que formen parte de su pueblo. Por eso vivan como se espera de ustedes. Amen a los demás, sean buenos, humildes y amables y pacientes. Sean tolerantes los unos con los otros, y si alguien tiene alguna queja contra el otro, perdónense, así como el Señor los perdonó a ustedes. Y sobre todo, ámense unos a otros, porque el amor es el mejor lazo de unión. Ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Dejen que la paz de Cristo gobierne sus corazones y sean agradecidos. No se olviden nunca de las maravillosas enseñanzas de Cristo, y cuando se enseñen unos a otros o se corrijan, háganlo de manera inteligente. Canten salmos, himnos y cánticos espirituales, dando gracias a Dios de todo corazón. Y todo lo que hagan o digan, háganlo como verdaderos seguidores del Señor Jesucristo, y denle gracias a Dios el Padre, porque Cristo ha hecho esto por ustedes. Ustedes, las esposas, deben sujetarse a sus esposos, pues es lo que se espera de ustedes como cristianas. Y ustedes, los esposos, deben amar a sus esposas y no maltratarlas. Ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso agrada al Señor. Y ustedes, los padres, no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Qué vida familiar que necesitamos. Así que yo te voy a animar ahora a que hagamos algo bien práctico, que puedas darte vuelta ahí donde estás, que la tomes de la mano de tu esposa, tu esposo, y que en este momento la oración y el compromiso sea de ustedes, entre ustedes. ¿Sí? Te animo a que tomes la mano de tu esposa, de tu esposo, y que te pongas a orar y que le digas: Señor, yo quiero esto para mi vida. A partir de hoy, si ya lo hacíamos, te renovamos el compromiso de que seas el quien gobierna nuestra casa. Si hasta ahora no lo hacíamos y nos costó la coherencia, te pedimos que nos ayude y queremos ponerte como quien gobierna en nuestra casa. Que Cristo se manifieste en nuestra casa, que Cristo se manifieste en nuestro matrimonio y que se note que somos carta de Cristo. Amén. Así que tomate un momento, orá ahí con tu esposo, con tu esposa, y vos sabés todo lo que necesitas, Dios sabe lo que necesitas. Poné toda tu familia, todo lo que estás viviendo, tus hijos, tus necesidades, porque si Dios gobierna, el orden va a empezar a manifestarse.